Digo que Eduardo, no escuché bien. ¿Cuál texto? el de Giorgio Colli, El nacimiento de la filosofía, digo, no lo vamos a ok. poner, no lo vamos a poner como lectura obligatoria. Ahora, si ustedes quieren hacerlo participar a ese texto del, llamémosle, ensayo del primer trabajo práctico, por supuesto, son libres de hacerlo. Pero el acostumbramiento muchas veces nos quita la perspectiva de la complejidad. O sea, yo es un libro que les voy a contar una anécdota. Vieron que comienza el libro con una frase que dice algo así como: los comienzos de la filosofía son misteriosos, ¿no? Y yo estaba en el año 86, hace muchos años, en Granada. Y como se ve como hacen acá a veces los chicos de la secundaria, agarran las carpetas y cortan en pedacitos y tiran al aire las hojas. Y yo porque sí, sin ninguna razón, recogí uno de los papelitos a ver qué decía. Y decía eso: los comienzos de la filosofía son misteriosos. ¿No? Bueno, desde ahí tengo esta como inclinación por este libro. Pero ocurre lo mismo que con los otros textos, pero los otros textos son más unidimensionales, o sea, van hacia un asunto más o menos específico. Este intenta abarcar todo en unas pocas páginas para Cole, ¿no? Todo un abanico de temas y de cuestiones amplísimo. Entonces, el tema de los saberes subyacentes que nos servirían para comprender de un modo decoroso el texto, no se los tiene, ¿no? Entonces, bueno, por eso decidí. Igual hoy vamos a hablar de ese libro porque es valioso y bueno, y vamos a anticipar lo de la semana que viene, ¿no? Bueno, dicho esto, si tienen alguna pregunta y después comenzamos con, más que un desarrollo, una sinopsis de lo que quiere Giorgio Colli y, digamos, develar algunos de los supuestos de todo esto, ¿no? Pero no sé si alguien lo leyó, porque estoy hablando en el aire. Yo leí una parte, te diría la primera mitad más o menos. ¿Y opinás lo mismo que yo? Es un poco largo. Es un libro, pero es un libro que no sé si llega a las 100 páginas, ¿no? Pero que yo lo tengo por acá. Lo tenía por acá. Yo también lo leí. Este es. Aparte es una edición muy linda esta, de Tusquets. ¿Cuánto tiene? A ver. Sí, tiene 96, 98 páginas, 99. Bueno, pero como les digo, yo no puedo, por lo que leí, proponerlo como una lectura obligatoria, a eso me refiero. O sea, en el parcial no va a haber ninguna pregunta de Giorgio Colli, y no es obligatorio incluirlo en los trabajos prácticos, sobre todo en este primero, nada más. ¿Sí? Bueno, díganme qué les pareció. A mí me gustó, pero sí me pareció como muy difícil seguir como un hilo conductor, como que había cosas que directamente las dejé porque no, pensé que no llegaba a explicar mucho sobre ese tema y no llegaba a entenderlo con lo que explicaba. Claro, no. O sea, ya como empieza diciendo que él va a reinterpretar la perspectiva nietzscheana respecto de la tragedia y va a aplicar los mismos principios que utilizó Nietzsche para explicar la tragedia, esto es, las dos figuras divinas de Apolo y Dioniso, ya necesitaríamos saber o conocer el nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Se está suponiendo que uno conoce ese libro, ¿no? O sea, les digo, Colli es una historia rara. Los alemanes, yo no sé en qué época, pero supongo que habrá sido en los 70, hablo de los alemanes en general, no sé si vale decirlo así, le encargaron
a dos italianos, Giorgio Colli y Massimo Montinari, la edición crítica de las obras completas de Nietzsche. Es una cosa rara, ¿no? Que los alemanes recurran a dos italianos para que hagan la edición crítica de uno de los pensadores alemanes más determinantes, no solo determinantes para la filosofía, sino para los tiempos, ¿no? Y en esa tarea, ellos, por ejemplo, este es un dato puntual, ¿no? Sobre la edición, descubren que la hermana de Nietzsche, la famosa Elisabeth Forster, había directamente censurado el libro del hermano que se llama Ecce Homo, ¿no? Ecce Homo es, Nietzsche lo toma como referencia a Poncio Pilatos. Cuando lo expone a Jesús, dice Ecce Homo, que dice, he aquí el hombre, ¿no? Ecce Homo, que es una de las obras últimas de Nietzsche, pocos meses antes de caer en la locura. Bueno, hay unas cuantas páginas que la hermana directamente censuró. Y la hermana tiene otra cocarda, ¿vio? Que le ponen, que es haberle regalado a Hitler el bastón del hermano. Si hay algo que está lejos de Hitler y del nazismo es Nietzsche. Lo que ocurre es que ellos, los nazis, digamos, de un modo totalmente arbitrario, tomaron un aspecto del pensamiento de Nietzsche, que es la idea de la voluntad de poder, y lo aplicaron indiscriminadamente sin tener en cuenta otras ideas, como que, bueno, hicieron como si fuese un buffet froid, ¿no? Me sirvo de esto para componer este plato, pero es totalmente inconsistente. El el nazi que hizo eso se llamaba Böhmler, y más allá de todas las suspicacias respecto del nazismo de Heidegger, los seminarios de Heidegger, que son del año 36 al 41, están justamente, se llaman el Nietzsche, están editados en español como Nietzsche 1 y Nietzsche 2, son extraordinarios. Esos están justamente orientados a mostrar que eso que hicieron los nazis con Nietzsche fue un, bueno, disparates han hecho demasiado, ¿no? Entonces, cuando lo que censuró la hermana son frases, por ejemplo, como, está un poco risueño Nietzsche, ¿no? Son unos pocos filósofos que pueden hacernos reír. Dice, el único problema que tenemos con esta idea del eterno retorno es que mi hermana y mi madre también volverán infinitas veces. Y después habla pestes de los alemanes, de la alemanidad, la cuestión de la cerveza, de la comida, del embotamiento, de la unidimensionalidad de ellos. Acerca de esto, de los nazis, traten de ver una película que se llama La cinta blanca, de un austríaco que se llama Haneke, que está ambientada en Alemania rural, digamos, antes de la Primera Guerra Mundial. Bueno, mírenla, es una película extraordinaria, dura, pero extraordinaria. Pero ¿saben lo notable de esa película? Es que muestra que el nazismo no es hijo de Versalles. Saben ustedes que se adjudica el nazismo a los efectos devastadores que tuvo sobre Alemania el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, donde las potencias vencedoras, le hace sobre todo Francia, impusieron unos costes de guerra tan extraordinarios que produjeron la hiperinflación más formidable de la historia mundial. Nos ganan a nosotros lejos, ¿no? Entonces muchos dicen, bueno, la humillación sufrida por Alemania hizo que lo que muestra Haneke, que, o sea, obviamente se ubica mucho antes en el tiempo, pero que ya en el espíritu alemán la simiente de la barbarie nazi ya estaba mucho antes, ¿no? Bueno, no hablo más de todo esto, pero mírenla la película. La película creo que es del 2009, y en la competencia por el Oscar le ganó El secreto de sus ojos.
fue la que estaban entre El secreto de sus ojos y La cinta blanca. Que hizo otra película, hizo varias, ¿no? Pero la otra es, no, La pianista no es, no me acuerdo bien. Ella tiene como, Isabel Huppert es la actriz como fetiche de este Haneke. Bueno, veamos entonces por qué está el texto de Colli puesto en nuestro programa. Esa es la primera indicación que debo cumplir, que debo explicar. Porque, como dije de un modo así medio borroso antes, nos ofrece una suerte de compendio, de sinopsis, de ver la totalidad. ¿Qué es esa totalidad? Bueno, esto que nosotros intentamos ir trabajosamente construyendo, que es el camino, los enlaces que existen desde el pensamiento mágico, religioso, mítico, al pensamiento racional, ¿no? Es lo que lo hace, por supuesto, de una perspectiva propia, pero cumple con ese propósito. Cuando Colli, digamos, utiliza el procedimiento de Nietzsche de establecer como guía de su pensamiento, de orientación, las figuras de esos dos dioses, como decía, está siguiendo los caminos que sigue Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, ¿no? Por eso hay que hablar algo. Yo tengo la esperanza de que cuando termine el programa, o hacia el final del programa, o del curso, veamos el nacimiento de la tragedia, porque es lo que está puesto en el programa, ¿no? Así estaría como un círculo. O sea, después de ver Kant, ver Schopenhauer y después ver Nietzsche, y ver cómo el final se junta con el origen, ¿no? Yo creo que algo les conté de esto. Tengan en cuenta que doy muchas clases, entonces se me confunden. Pero creo que algo hablamos de la relación entre Wagner y Nietzsche, ¿no? Rubén, vos que estás siempre presente, ¿es así o no? ¿En las primeras clases puede ser? La verdad, como muy presente no lo tengo, pero Bueno, no te entonces puedo decir que si no. lo reitero me van a disculpar. A ver, dale. Como yo ya les conté, Nietzsche no es filósofo, no es un profesional de la filosofía, es filólogo, como dije. Eso sí me acuerdo perfectamente que los dije, porque dije que era un licenciado en letras con orientación en clásica, ¿no? En 1855, no, en 1868, exactamente la fecha. 55 años son los que tiene Wagner, y Nietzsche tiene 24. ¿Mm? O sea, está como recién recibido. Y a instancias de la esposa del que fue su maestro, el filólogo, que se llama Ritschl, hay un encuentro entre Wagner y Nietzsche. Y ese encuentro hace que Wagner lo invite a Nietzsche a visitarlo. Era muy remota la posibilidad. Obviamente la conversación giró casi exclusivamente sobre la música y sobre Schopenhauer. Era remota la posibilidad porque Nietzsche en ese momento vivía, no sé si estaría en Leipzig, porque terminó de estudiar en Leipzig, y Wagner vivía medio exiliado, prófugo de la justicia en Suiza, ¿no? Como tantos otros. Pero después se da una suerte de una sucesión de hechos que lo ubican a Nietzsche cerca, porque lo nombran profesor en Basilea, también en Suiza, ¿no? Hay una carta de, o sea, la Universidad de Basilea busca docentes, y ese pedido le llega a Ritschl, que es el maestro de Nietzsche, y le manda una carta al rector de la universidad diciéndole llegará a donde quiera. Entonces hicieron Nietzsche venir para acá. E hicieron otra cosa rarísima, porque por ahí algunos dicen que El nacimiento de la tragedia es la tesis doctoral de Nietzsche. Si hubiese escrito eso como tesis doctoral, jamás hubiese sido doctor.
como era necesario el doctorado, le usan unos artículos que Nietzsche escribió para revistas especializadas en filología como suficiente para darle el título de doctor, como si fuese la tesis, pero en realidad eran artículos que había escrito para revistas especializadas. Bueno, instalado en Basilea, Nietzsche, como buen alemán, se toma en serio esto de decir, venga a verme cuando quiera, ¿no? Lo va a ver. Y ahí aparece esta relación casi simbiótica entre Nietzsche y la familia Wagner, ¿no? Nietzsche pasa a ser además le hacía los mandados a Cosima. Les recuerdo que la esposa de Wagner es Cosima Liszt, la esposa de la hija de Franz Liszt, y ex esposa de un director de orquesta llamado Hans von Bülow, que además era un devoto de Wagner, ¿no? Bueno, la cuestión es que es ahí, en esa atmósfera tan densa, tan increíble, podemos decir, donde se recitaba Homero en griego al atardecer, que Wagner de algún modo lo incita o le encarga un libro sobre la tragedia. Pero ¿cuál es? Saben que Wagner no tiene fama de ser una persona que no utilizaba a todos los que podía alrededor, ¿no? Bueno, como digo, parecía que no tenía muchos escrúpulos. Entonces lo incita a Nietzsche, que era un chico, un joven de 20 y pico de años, a que escriba un libro sobre la tragedia, pero ¿cuál es el tiro por elevación de Wagner? Es que de un modo u otro propagandice el hecho de que sería él mismo, Wagner, aquel que estaría restaurando en su forma más originaria a la tragedia, con las óperas, cambiando los motivos, o sea, en lugar de ser los dioses y el destino, pasan a ser las deidades del panteón nórdico, Wotan, las valquirias, ¿no? Y ese es el motivo. Ahora, cuando Nietzsche empieza con esto, tiene una idea que no es de él exactamente, o sea, quien había visto en el mundo griego esta tensión entre estas dos divinidades, no había sido él. O no recuerdo, no es una persona conocida, pero está en la biografía de Nietzsche que se llama Nietzsche, el águila angustiada, ¿no? De Werner Ross, un libro extraordinario, pero inconseguible. Bueno, el asunto es que lo que hace Nietzsche es mostrar que en realidad la tragedia como tal es de inspiración dionisíaca, esto ya lo hemos dicho varias veces, pero esa antítesis entre Dioniso y Apolo encuentra una conciliación. No podemos hablar de una reconciliación porque no hay una conciliación previa, es una conciliación entre esos dos poderes. Muy a la manera, como dice varias veces Colli, un Schopenhauer en la Grecia arcaica, o algo por el estilo, ¿no? El mundo de la pasión, de lo indeterminado, de los sentimientos, llamémosle, es el orden de lo que Schopenhauer llama la voluntad. Y el orden de la representación, ¿sí? El orden de lo estético, el orden de lo estrictamente visible, es el orden de la representación. La voluntad es una fuerza ciega, cuyo único interés, cuyo único propósito es seguir siendo lo que es, estando viva. Pero para eso necesita de las representaciones. Las representaciones es todo lo que existe, sin ir más lejos, ¿no? Incluidos nosotros, que tenemos una peculiar capacidad o condición azarosa, por otra parte. No es que la voluntad tenga un plan y en su plan estemos nosotros para ser aquellos que nos volvamos conscientes de esa su voluntad, de ella la voluntad, ¿no? No hay ningún plan porque es totalmente ciega y totalmente inconsciente. Después, quien hará préstamos masivos de esta concepción es el freudianismo, ¿no? Todo el pensamiento irracionalista.
La razón no es más que una esclava fiel de la sin razón, ¿no? O sea, o si quieren una frase emblemática de todo esto, es una frase de Lacan que dice, la conciencia es algo que le pasa al inconsciente, ¿no? Es una peripecia del inconsciente. Pero la razón no es un poder en sí mismo, no es una fuerza autónoma, sino que es una suerte de epifenómeno circunstancial, no necesario, de esa fuerza ciega que es la voluntad. Entonces, y esto lo decíamos en la clase pasada, creo, hablando de Anaximandro, ¿no? De lo apeiron y el orden de las cosas, después la frase, todo lo que nace merece morir, ese tipo de cuestiones, entran dentro de este pensamiento trágico. Pensamiento trágico porque no hay una conciliación final, no hay una síntesis final que reúna a esas dos potencias antitéticas y las proponga en una armonía que establezca una conciliación permanente entre esas dos fuerzas. Pero dice Nietzsche, justamente en El nacimiento de la tragedia, que en ella, en la tragedia, se produce esta conciliación. ¿Por qué? Porque la palabra, lo visible, es expresión genuina de lo sin palabras, lo inconsciente, lo invisible. No es casual que el teatro que funda Wagner, que todavía sigue perteneciendo a su familia, en Bayreuth, en el sur de Alemania, donde solo se representan las obras de Wagner y donde van como si fuesen peregrinos a la Meca los wagnerianos de todo el mundo al festival anual a escuchar, ver, yo diría padecer la tetralogía, ¿no? Cada obra son unas 3 o 4 horas, ¿no? Unas 16 horas de música y canto, ¿no? La orquesta no se ve, que pasa en muchos teatros, ¿no? Pero ahí había una idea explícita, que es que la música es la fuerza, como si dijésemos la voluntad, y los actores que cantan y aparecen, los cantantes, son la representación. Como que los individuos no son sino un sueño de esa fuerza ciega e inconsciente. Si ustedes quieren, la música es soñada por por las representaciones que son los actores y los cantantes. Creo que hablamos de esa frase de Schiller que decía Schiller que antes de que aparezca un poema, él lo que sentía era un cierto ritmo, una cierta musicalidad de fondo. De ese tipo de elementos se toma Nietzsche para decir que la palabra, en el caso de la tragedia, no es sino, en el principio por lo menos, un rapto de inspiración de los entusiastas dionisíacos. El canto está instigado necesariamente por la música. No es que el canto o la palabra sea como digo, un algo autónomo, sino expresión de la música. Por eso el primer subtítulo del nacimiento de la tragedia es El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Porque él piensa que en esas celebraciones nocturnas, bueno, todo esto que hemos dicho de lo dionisíaco, lo que defiende, protege a los griegos de la barbarie que está como en germen en lo dionisíaco, la destrucción de todo lo humano, podemos decir, y ahí habla de esos famosos saces orgiásticos donde el hombre regresa al mono y al tigre. Los griegos se vieron protegidos y amparados por la figura de Apolo. Y Nietzsche, en estos raptos imaginativos que él tiene, geniales seguramente, dice que en algún momento, en ese estado de excitación creciente, que en última instancia, cuando se vuelve algo así, cuando llega a su clímax, piensen ustedes en grupos de individuos a la luz de las antorchas, la música aulética, el ritmo, la bebida embriagante, toda esa cosa junta, habría casi necesariamente de desenvolverse o
vertirse en esas celebraciones bárbaras de otros pueblos. Dice, en ese momento, a esa masa dionisíaca entusiasta, inspirada, se le aparece Dioniso. Hay una suerte, aunque no nos corresponde decirlo así, porque es un anacronismo, una alucinación colectiva, ¿no? Para ellos, y eso es lo que hay que pensar, se les aparecía el Dios. Pero fíjense la paradoja. El orden de la aparición es el orden de lo apolíneo, ¿no? O sea, la imagen, la estatuaria, los sueños, es el orden de lo apolíneo. Y el orden que subyace, como dice Colli, por ejemplo, como indicación eleusina, es el orden de lo dionisíaco. Entonces, en ese momento preciso es cuando se establece esa conciliación entre los dioses. Dioniso se aparece de un modo apolíneo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Apolo es Dioniso y Dioniso es Apolo. Se da a partir de esa experiencia, llamémosle nosotros, y sabemos que no es adecuado, alucinación colectiva, nace la tragedia, porque ese alucinado como el dios Dioniso es después sustituido por una persona. Y comienza ese diálogo que después será la tragedia, que tiene su, digamos, su aurora cuando Pisístrato, el tirano del siglo VI a.C., hace que la celebración dionisíaca entre a la ciudad. Y ahí aparece el primer trágico, que no se conoce nada de, que se llamaba Tespis, que en el 534 a.C. celebra la primera tragedia. Después aparece Esquilo, los tres grandes, y ahí aparece un segundo personaje, antes un solo personaje, que iba cambiando su aspecto con máscaras. Bueno, ahí aparece el diálogo dentro de la tragedia. Bueno, eso es, en apretada síntesis, lo que dice Nietzsche acerca del nacimiento de la tragedia. ¿Qué es lo que quiere hacer Colli? Utilizar también a estos dos dioses como la simiente del pensamiento, como el nacimiento de la filosofía. Vieron que no dice el origen. Si ustedes ven en alguna librería el libro de Nietzsche como el origen de la tragedia, no lo compren porque ya la traducción es mal, es el nacimiento, no el origen. Aunque Nietzsche en todo el libro, si compran el libro de Alianza, las ediciones de Alianza que son buenas. Nietzsche abusa del prefijo alemán ur, que quiere decir origen o principio o fundamento, ¿no? Bueno, ¿cómo empieza esto de Colli criticando a Nietzsche? Dice que Apolo no es tanto el dios de la distancia, el dios circunspecto, sino que es también un dios maniático. Cuando digo maniático es poseído por la locura. Y entonces está ahí el hecho de que al principio de la Ilíada, ¿no? Es que, ¿se acuerdan? Agamenón se queda con la esclava que poseía Aquiles. ¿Por qué? Porque Crises, el sacerdote de Apolo, le fue a pedir que le devolviese a su hija, a Criseida, y Agamenón lo saca medio carpiendo de ahí. Entonces va el sacerdote junto al espumoso vinoso Ponto, porque ponían vinoso al mar, le pide a Apolo, Apolo baja desde el Olimpo como semejante a la noche y hace un desastre en las filas griegas, iba a impedir entonces la ida a Troya. Entonces lo que hace es devolverle la hija a Crises y arrebatarle a Briseida a Aquiles, y por eso la Ilíada es la historia de la cólera de Aquiles. Canta odiosa la cólera del peli de Aquiles. Así comienza. ¿Por qué? Porque le sacaron a... Bueno, ahí claramente, dice Colli, Apolo no tiene los rasgos que Nietzsche le había asignado, que eran casi estrictamente los que Schopenhauer había asignado a la representación. O sea, en última instancia, un principio pasivo, ¿no? O sea, una forma
que obtiene su fondo o su fuerza de un principio otro, que es lo dionisíaco. Entonces lo que hace Colli es hacer un recorrido desde los mitos más antiguos para intentar describir cuáles fueron los diferentes cambios en estas deidades a través de la lectura de los mitos hasta llegar al pensamiento. En última instancia, lo que él nos dice es que desde los comienzos, en las sagas más antiguas, como es la de Minos, Teseo, Ariadna, Pasífae, Dédalo, Ícaro, el Minotauro, no sé si me olvido de alguno, hasta llegar a Platón, ¿no? Entonces hay un recorrido del pensar, ¿sí? Y en ese recorrido van a estar siempre presentes los dos dioses, pero van como intercambiando hegemonía, ¿no? Si bien al principio parecería ser que efectivamente Apolo no es sino el rostro de Dioniso, hacia el final, y con Platón, quien va a tener hegemonía sobre lo dionisíaco es Apolo. No en vano, Nietzsche, al final del nacimiento de la tragedia, irónicamente se dirige a Sócrates, porque Nietzsche tenía esas cosas, hablaba con Sócrates como si lo tuviese delante, y se cuenta que Sócrates, cuando estaba preso, esperando que regresase el barco que iba a determinar el momento de su condena a muerte, estaba poniéndole música a las fábulas de Esopo. Entonces Nietzsche le dice, así que ahora, digamos, en los últimos momentos te dedicas a la música, vos que fuiste justamente el enemigo de lo musical, ¿no? Pensando Nietzsche que lo musical es del orden de lo dionisíaco. Y como lo acusa Nietzsche a Sócrates de ser una especie de depravación del hombre griego, ¿por qué? Porque en él, en Sócrates, ha desaparecido todo ingrediente pasional y se ha transformado en un puro pensamiento, ¿no? Le asigna el nombre del primer hombre teórico, aquel que lo único que hace es jugar con ideas, pero de quien la pasión, esto es, el entusiasmo, ha desaparecido. Entonces, ¿cómo comienza esta indagación, esta interpretación que hace Colli de la historia griega? Con una secuencia de diferentes mitos donde lo que aparecen obviamente son Apolo y Dioniso, pero con el siguiente presupuesto, y es que para los griegos el saber es el valor supremo. O sea, esa es la prescriptiva, podemos decir, de toda la obra de Colli, de esta obra, es para los griegos el saber es el valor supremo. Entonces, pero vamos a ver, dice, qué significa el saber para Dioniso como para Apolo. ¿En qué coordenadas podemos acceder a el carácter del saber según Apolo o según Dioniso, ¿no? Entonces dice, habla largamente del misterio, ¿no? Del enigma, pero en el momento cita un párrafo famoso del banquete de Platón donde habla Aristófanes diciendo, no se crea que es el placer de los goces afrodisíacos lo que une a los amantes, sino que es algo misterioso que yace en la profundidad de su alma, de sus almas, y habla a través de enigmas. El presupuesto de Colli es que tanto Platón como todos los primeros que se animaron en este camino del pensamiento, que será después la filosofía, alaban un tiempo de los sabios, y los sabios eran aquellos que sí efectivamente habían tenido un contacto inmediato con ese fondo enigmático y misterioso que es el verdadero saber. Por eso dice en un momento
el saber desde la perspectiva dionisíaca debemos entenderlo como indicación eleusina. Nosotros hablamos algo de Eleusis, hablamos de la epopteia y de los epoptes, pero lo que nos está diciendo es que había, por lo menos en la mente de estos epígonos del pensar, o sea, Cori en algún momento dice la filosofía es algo que nació muerto, ¿no? Porque dice, el cambio que produjo Platón en transformar el pensamiento en diálogo es justamente el momento en que eso enigmático que estaba debajo ha quedado o está en vías de quedar absolutamente suprimido. O sea, él se basa no solamente en algunos mitos, sino en algunas historias que describen el proceso que sufren aquellos que son iniciados en Eleusis o en Trofonios, que es otro lugar, o lo que le pasa a la pitonisa en el momento en que la toma el rapto, ¿no? Que implica la presencia del Dios en ella, que la vuelve clarividente y que es capaz de profetizar. Pero fíjense también que, esto creo que lo hemos dicho, la pitonisa, en el momento en que está en trance, no es en absoluto apolínea, no habla de un modo explícito, de un modo claro y distinto, como diría Descartes, diciendo, si cruzas el río Jalis caerá un gran imperio, no. La persona la pitia entra en un trance donde lo que le pasa, mucho más que lo que dice, es lo que significa y lo significativo, digo. Eduardo, Y, se está por cortar, ¿eh? perdón, bueno, volvemos entonces en unos minutos, ¿sí? Estamos Buenísimo. bajando en el rating, tenemos 10, somos 37 grados. Pero bueno, no es una hora de hablar de estas cosas así. Bueno, en un rato Dale, vuelven, ¿sí? volvemos.